Buen día, buen día. Bienvenidos una vez más a la materia de teoría de la información y codificación. Buen día, licenciado. ¿Cómo estás, Pablo? De este curso de verano 2023. Muy bien. El día de hoy vamos a realizar la resolución del examen parcial, que también lo van a encontrar en el aula de Classroom luego, para que vean cómo se tenía que resolver esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartir. No es necesario que tengan acceso a este Jam porque, como les digo, la solución ya está publicada en el aula, entonces pueden seguir tranquilamente. Ok, entonces vamos a empezar con la fila A. En esta teníamos que demostrar la inecuación de Kraft. ¿Eso qué quería decir? Teníamos que demostrar que la sumatoria de este igual a 1, de este I igual a 1 hasta el número de símbolos de la fuente R a la menos LI, esto era menor o igual que 1. Esto era lo que teníamos que demostrar. Entonces íbamos a tener un par de supuestos sobre los que íbamos a empezar la demostración. Entonces, los supuestos eran que teníamos un símbolo sub I y teníamos un código de este símbolo sub I, y además este código de este símbolo sub I relacionado con este símbolo sub I tiene una longitud sub I. Eso es en realidad lo que hemos aprendido a lo largo de esta unidad didáctica, ¿no? Que asociado a una palabra de nuestra fuente original se tiene un código y que este puede tener una longitud posible. Además, teníamos otro supuesto que decía si las longitudes son dos puntos. Teníamos otro supuesto relacionado a las longitudes. Vamos a decir que las longitudes estaban ordenadas. Entonces vamos a tener nosotros longitud 1 tiene que ser menor o igual que longitud 2, y esto así igual, menor o igual, hasta que lleguemos a la longitud del último símbolo de la fuente original. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Esos eran los supuestos. Entonces, también decíamos el número posible de palabras código para
número posible de palabras código para cada palabra código asociado a este símbolo de la fuente original es, vamos a decir, es R elevado a L. Entonces podemos decir para el código asociado al símbolo 1 de la fuente original es, aquí nos falta S sub I, L sub I. Entonces aquí vamos a decir es R a la L1 para el código asociado al símbolo 2 es. Y este lo vamos a poner en función del anterior. Entonces, para ponerlo así, vamos a decir R, la longitud 2, menos, además, por la relación que nosotros hemos descrito como un antecedente. La longitud 2 menos la longitud 1. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro S sub I. Ya lo vamos a describir en función de esto. S sub I. Decimos para este caso, en función del primero, esto va a ser es, como estamos haciendo que esté en función siempre de los anteriores, este va a ser R a la L sub I menos, voy a tener R y vamos a considerar este L sub I menos este L sub I menos 1, ¿no? Que es la relación del anterior, ¿sí? Entonces así esto va a ir hasta que nosotros tengamos menos L sub I, y esta relación va a ser L sub I menos L sub I, y ahí tendríamos que restarle el menos Q símbolos. Ya está. Eso es lo que tenemos. Ahora también podemos decir que esto podemos decir para que exista, el código, podemos inferir, vamos a inferir lo siguiente. En base a lo que hemos analizado, en base a eso que hemos visto, vamos a hacer un pequeño cambio para en la última relación,
ponerlo en función de los Q-símbolos que tiene. ¿Ya? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Ok, entonces, considerando también que estamos diciendo esto, entonces vamos a decir, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a decir que R longitud 1 es mayor o igual que 1. Luego voy a decir R longitud 2 menos R longitud 2 menos la longitud 1 es mayor o igual a 1. Y así voy a decir hasta que yo tenga R elevado a la longitud del último símbolo, que son los símbolos que yo voy a considerar, menos R, este último símbolo, menos, vamos a llamar así, menos el L sub Q menos 1, estamos hablando de ese símbolo anterior. Esto va a quedar menos hasta, vamos a poner 3 puntos, hasta el R, LQ, tenemos ese, menos, todo esto va a quedar hasta que este Q se haga 1. Entonces, nosotros vamos a decir hasta que este Q menos L1 es mayor o igual que 1. Hasta ahí. Entonces, aquí ya estamos a un paso de la demostración. Lo único que vamos a hacer es multiplicar. Nosotros vamos a multiplicar a esto. Vamos a multiplicar por R a la menos LI y vamos a reordenar. Cuando nosotros multiplicamos por R a la menos L sub I menos L sub I, no estamos multiplicando por este valor numérico exacto, ¿no? No estamos multiplicando por esta variable algebraica, sino estamos multiplicando por los valores asociados, ¿no? L1, L1 menos 1, L1 menos 2, o sea, eso estamos haciendo, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos nosotros haciendo correr en la parte superior, ¿no? R elevado a L1, luego R a L2 menos R a L2 menos L1, así, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo correr, ¿no? Como lo que hemos visto arriba, ¿ya? Al hacer eso, vamos a tener que reordenar un poquito y al mismo tiempo va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces yo al hacer eso, después de multiplicar, voy a tener, si le hago esa multiplicación al primero, esto va a quedar con L menos 1 menor o igual que 1. Recuerden que no estoy haciendo la multiplicación por esta variable algebraica, sino más bien por su significado, en el caso de que sea menos 1, menos 2, que es lo que significa. ¿De acuerdo? Luego voy a tener R a la menos L2
visto, más R a la menos L1 menor o igual que 1. Eso es lo que queríamos decir. Y finalmente voy a tener R a la menos L sub Q más. Voy a tener R a la menos L sub Q menos 1 más, así sucesivamente, más hasta que llegue a R a la menos L1. Y esto menor o igual que 1. Ya ustedes claramente aquí reconocen que esto es una sumatoria que va desde 1 hasta Q. Sumatoria desde 1 hasta Q de R a la L sub I. Y esto es menor o igual que 1. Y esta era la primera demostración. Ya, como les he dicho en el primer parcial, todos los parciales tienen una demostración y ejercicios. Así que de eso se trata. Luego, vamos al ejercicio 2. Vamos a ir al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos decía que teníamos una fuente y sus probabilidades y que debíamos construir el código correspondiente utilizando Shannon, considerando un código trinario ABC. Entonces nos decía que teníamos una fuente S. Esta fuente S tenía 4 símbolos. Entonces vamos a tener S1, S2, S3 y S4. ¿No? Y teníamos sus probabilidades asociadas, un conjunto de probabilidades asociadas que eran 0,1, 0,1, 0,4, 0,4, 0,1. Estas eran sus 4 probabilidades asociadas y teníamos que considerar un alfabeto código trinario. X igual a B, C. Listo. Eso es lo que teníamos. Entonces, lo que teníamos que hallar estaba en relación a las longitudes, ¿no? Estaba en relación a las longitudes. A las longitudes que nosotros podíamos tener. ¿Cómo podíamos hallar nosotros una longitud? Si lo que nosotros conocemos es que teníamos la probabilidad sub I es igual a 1 sobre R elevado a alfa sub I. Eso es lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Donde alfa sub I para nosotros era la longitud. ¿No ven? Entonces, ¿cómo podríamos aplicar? Pues bien, esto era simplemente que ustedes hagan lo siguiente. Teníamos la probabilidad sub I es igual a 1 sobre R alfa sub I. Esto, si ustedes despejan
alfa sub i, como hemos visto, y aplican propiedades de logaritmos, esto iba a quedar, sabemos que alfa sub i es la longitud sub i, esto es igual al logaritmo en base r de 1 sobre p sub i. 1 sobre p sub i. Lo único que hemos hecho es despejar. Si ustedes ven, este alfa sub i se distribuye. 1 elevado a alfa sub i es 1. R elevado a alfa sub i está dividiendo, pasa a multiplicar. Este p sub i que estaba dividiendo, estaba multiplicando aquí arriba, pasa a dividir. Entonces ahí teníamos R elevado a alfa sub i igual a 1 sobre la probabilidad sub i. Entonces ahí aplicaban propiedades de logaritmos y teníamos esta relación. Lo único que cambiamos era en lugar de alfa sub i, L sub i. Lo único que estamos haciendo es cambiar, y como dice la teoría, este alfa sub i es la longitud sub i. Eso es lo que estamos haciendo y después está funcionando muy bien. A partir de eso nosotros podíamos hallar las longitudes, y una vez que teníamos las longitudes íbamos a encontrar el árbol de codificación para hallar el código correspondiente. Entonces íbamos a tener, decimos, nos pide como R es igual a 3, porque es un alfabeto código trinario. Entonces la longitud 1 era igual al logaritmo en base 3 de 1 sobre 0,1, ¿no? Que es lo que está asociado. Entonces esta longitud 1 iba a ser igual a 2,09, y esto era aproximadamente igual a 2. Entonces la longitud 1 era igual a 2. Listo. Luego vemos que la longitud 2 es igual a la longitud. Además, esto vamos a ver que L1, la longitud 1, es igual a la longitud 4. ¿Por qué? Porque comparten la misma probabilidad, ¿no? Okay. Luego hallábamos para la longitud. Entonces aquí decíamos que la longitud 4 también es igual a 2. Entonces 2. Luego vamos a hallar la longitud 2. Esto va a ser igual al logaritmo en base 3. Vamos a poner el logaritmo en base 3 de 1 sobre la probabilidad. Si el logaritmo en base 3 es 1 sobre la probabilidad, que en este caso es 0,4. Entonces la longitud 2 va a ser igual a 0,83, que esto es aproximadamente igual a 1. Entonces la longitud 2 es igual a 1. Pero también observamos que la longitud 2 es igual a la longitud 3 porque comparten las probabilidades. Entonces, longitud 2 igual a la longitud 3. Entonces, la longitud 3 va a ser igual a... Ok, entonces con estas longitudes nosotros hacemos lo siguiente. Partimos de una
raíz en nuestro árbol de codificación. Podemos utilizar otro colorcito. Aquí está, raíz. Y como son 3 símbolos, yo voy a tener A, B, C. Ok, aquí me dicen que yo voy a tener 2 que tienen longitud 1. Entonces puedo decir A y B, trunco A y B. Lo siguiente que yo voy a tener va a ser CA, CB y CC. Ya está. Aquí me dice que de estos solo voy a utilizar 2 que tienen longitud 2. Entonces los 2 que me interesan pueden ser este y este. Ok, entonces vamos a decir al símbolo 1 se tiene asociada el que tiene longitud 2, sea el símbolo 2 tiene asociada el que tiene longitud 1, al símbolo 3 se tiene asociado también el que tiene longitud 1, B, al símbolo 4 se tiene asociado el que tiene longitud 2, CB. Y esta era la resolución del ejercicio 2. Ok, vamos al 3. Para el 3 nos pedían que nos daban una fuente de información y sus probabilidades asociadas. Nos decían que encontremos códigos compactos cuando X es 01, con el alfabeto código es 01 y con el alfabeto código es 0, 1, 2, 3. Y luego nos pedían que calculemos la eficiencia en ambos casos. ¿No? Tenemos que calcular la eficiencia en ambos casos. Entonces nosotros vamos a decir, tenemos un S sub I, tenemos asociado a este S sub I una probabilidad de S sub I. Y teníamos 7 símbolos. Entonces decíamos símbolo 1, un cuarto. Símbolo 1, un cuarto. Para no confundirnos, símbolo 2 decíamos también un cuarto. Símbolo 3 también era un cuarto. Luego símbolo 4 decimos va a ser un 16avo. Ya está. Y todos los demás símbolos. Símbolo 5 también un 16avo. Símbolo 6 también un 16avo. Y símbolo 7 también un 16avo. Ya, eso era lo que teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a utilizar Hoffman para el inciso A, porque me parece, si bien es un poco larga la tabla, me parece que es el más sencillo de aplicar, es un algoritmo que todos sabemos. En el caso que es binario, cuando eres, aquí vamos a poner, cuando el alfabeto fuente es 0 y 1, entonces R es 2. En este caso, ustedes pueden aplicar la relación que hemos aprendido, que el número de símbolos es igual a R más alfa, R menos 1. En el caso binario siempre va a igualar.
sin importar si es par, impar, lo que sea, siempre va a igualar. Entonces, no hay problema, nosotros vamos a seguir. Entonces yo voy a tener aquí una tabla con los símbolos subí. Aquí vamos a tener una tabla con los símbolos subí y asociado a esta sus probabilidades. Ahí está. Ahora, yo voy a poner para que sea más fácil efectuar las operaciones, todo en fracciones, pero en fracciones en base a lo siguiente. Por ejemplo, un cuarto es lo mismo que decir, si yo multiplico por 4, tanto el numerador como el denominador, voy a tener 4 sobre 16. Entonces, voy a acomodar para que sea más fácil operar sin necesidad de utilizar calculadora. Esto va a ser 4 sobre 16. Luego voy a tener el símbolo 2 igual 4 sobre 16. El símbolo 3, 4 sobre 16. El símbolo 4, 1 sobre 16. El símbolo 5, 1 sobre 16. El símbolo 6, 1 sobre 16. Y el símbolo 7, 1 sobre 16. ¿No? Entonces, ya tengo la tabla dispuesta para poder empezar a realizar las operaciones, ¿no? Como ustedes observan, ¿por qué lo he puesto así? Porque 4 sobre 16 es mayor que 1 sobre 16. Y cuando haga las operaciones voy a tener todos los valores en el numerador. Entonces va a ser más fácil determinar cuál es mayor, cuál no. ¿De acuerdo? Entonces empiezo con estos dos últimos. Para la fuente reducida S1, para la fuente reducida S1, yo considero la suma de estos dos. 1 sobre 16 más 1 sobre 16 es 2 sobre 16. Entonces eso va a venir aquí. Voy a tener que ordenar. Aquí voy a tener 4 sobre 16, 4 sobre 16, 4 sobre 16. Y justo aquí va a venir 1 más 1, 2 sobre 16. Luego copio estos dos que nos faltan, 1 sobre 16 y 1 sobre 16. Ahí está. Luego hago la otra fuente reducida S2. Voy a considerar estos dos y esto no necesita moverse. Entonces esto va a ser 4 sobre 16, 4 sobre 16, 4 sobre 16, 2 sobre 16 y la suma de esos es también 2 sobre 16. Entonces eso viene aquí. Ya está. Luego hago la tercera fuente extendida, sumo estos dos. Como ven, eso también es 4 sobre 16, no necesito ordenar nada. Entonces aquí va a ser 4 sobre 16, 4 sobre 16,
4 sobre 16. Este también va a ser 4 sobre 16. Listo. Luego tengo la fuente reducida a S4. Voy a tomar estos dos, 4 y 4 son 8. Como ven, ahí sí tengo que ordenar, eso va a venir aquí arriba. Entonces, aquí voy a poner 4 y 4, 8 sobre 16, estamos ordenando un poquito. Y copio los otros 4, 4 sobre 16, 4 sobre 16. Listo. Por último viene la última fuente extendida, bueno, fuente reducida, que es S5. Igual tomo estos dos, eso es 8 sobre 16, entonces te copio, y aquí va a venir 8 sobre 16, ahí está, eso es. Como he llegado al final, entonces yo tengo 0 y 1, está 0 y 1, esto no viene de nadie, lo copio, en cambio este viene de aquí, entonces este va a ser 1, 0 y 1, 1, listo. Ahora, este de aquí viene de aquí, entonces esto va a ser 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Y copio el resto que siga, entonces va a venir 1, 0, 1, 1. Para el siguiente, esto no viene de nadie, copio 1, 0, 1, 1, y este es 0, 0, 0, 0. Este es 0, 1, pero ese viene de estos otros, entonces aquí va a ser 0, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces aquí va a ser 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces aquí va a ser 0, 1, 0. Este que no viene de ninguna. Y este lo voy a tener que agregar al 0, 1, 1, 0, 1, 1, el 0, el 0, 1, 1, el 1. Listo. Eso va a quedar ahí. Y por último, y retornando, este va a ser 1, 0. Este es nuestro código. Luego va a ser 1, 1. Luego va a ser 0, 0. Este de aquí viene aquí abajo. Entonces aquí va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Y luego de esto copiamos. Este que aquí es 0, 1, 1, 0. Y finalmente 0, 1, 1, 1. Listo, ese es el código compacto que nos pedían cuando R era 2. Ahora vamos a hacer cuando R es 4, porque el siguiente que nos pedían era con X igual a 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ok, entonces en este caso sí necesitamos utilizar para el inciso así necesitamos utilizar la ecuación que hemos aprendido, que era el número de símbolos, lo que les decía, es igual a R, R más alfa R menos 1. Entonces esto tenemos número de símbolos 7, igual R es 4, más 4 menos 1,
3 alfa. Esto iguala, ¿no? Si alfa es igual a 1, 4 más 3 por 1 son 7, 7 es igual a 7. Entonces no necesito agregar ningún símbolo ni nada, ¿no? Ok, nuevamente aquí voy a copiar la tabla. Voy a tener los símbolos y sus probabilidades de esos símbolos. Aquí voy a tener símbolo 1, nuevamente aquí voy a poner 4 sobre 16 para poder operar más fácil. Símbolo 2, 4 sobre 16, símbolo 3, 4 sobre 16, y a partir del símbolo 4, si no me equivoco, es 1 sobre 16 nada más. Luego voy a tener símbolo 5, 1 sobre 16, símbolo 6, voy a tener 1 sobre 16, símbolo 7, 1 sobre 16. Ok. Ahora, la cosa está súper fácil, porque tenemos que tomar 4 símbolos porque eres igual a 4 y tenemos que llegar hasta una fuente deducida que tenga solamente 4 símbolos, ¿no? Entonces, esta es nuestra fuente deducida. Voy a considerar estos 4. Tengo 1, 2, 3, 4 sobre 16. Entonces, ese va a quedar de la siguiente forma. 4 sobre 16 no cambia. 4 sobre 16 no cambia. 4 sobre 16 no cambia. Y este viene aquí. 4 sobre 16. Listo. Ahí queda, porque hemos llegado al tope los 4 símbolos, como en el anterior caso hemos llegado hasta que tenga 2 símbolos, de acuerdo al ERE. Entonces aquí va a ser 0, 1, 2, 3. Voy a copiar aquí el 0, el 1, el 2 y el 3 va a ser 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Listo. Ya tengo los códigos. Con eso ya he respondido el inciso A. Para el inciso B, para el inciso B, para el inciso B, lo que teníamos que hacer era si eres igual a 2, hay que considerar, teníamos que ver la entropía de la fuente y la longitud media del código. Como ustedes ven, para la entropía de la fuente tenemos 3 1/4 y 4 1 sobre 16 avos. Y todo es binario, así que no hay mucho problema. Entonces esto va a ser igual a 3 por 1/4, ahí está, más el logaritmo de 1 sobre 1/4. Ese es el logaritmo de 4. Estoy haciendo esto para que nos salga todo en decimales. Más 4 veces 1 sobre 16 por el logaritmo de 1 sobre 1 sobre 16, que es simplemente el logaritmo de 16. Y esto es igual a 10 cuartos. Esto es igual a 10 cuartos. Así va a salir. Bit symbol. Bit symbol. Estoy abreviando. Luego la longitud media tiene que ser. Estamos hablando de este. El primero, por su longitud media, que es 1, 0. 4 sobre 16 sobre 1, 0. Si ustedes observan,
estos tres son iguales. 4 sobre 16, 2. 4 sobre 16, 2. 4 sobre 16, 2. Y estos últimos también son iguales. 1 sobre 16, 4. 1 sobre 16, 4. 1 sobre 16, 4. 1 sobre 16, 4. Entonces, yo voy a decir la longitud va a ser 3 veces su probabilidad 1/4 por su longitud media. Su longitud media de los primeros tres eran 2 por 2 más 4, 1 sobre 16 por su longitud media, esos eran 4. La longitud de esos últimos eran 4. Entonces, si ustedes simplifican, aquí 3 por 1, 3 por 2, 6 cuartos, 3 medios. Esto va a ser 4 por 4, 16, 1, 10 cuartos. Como ustedes ven, la entropía es igual a la longitud media. Entonces, entropía igual a la longitud media. Entonces, la eficiencia nos tiene que salir 100%. Listo. Para el segundo caso, cuando R era igual a 4, entonces vamos a tener la entropía 4 de la fuente. Esto iba a ser igual a, nosotros íbamos a decir, como ustedes ven, son tres símbolos. Este es un cuarto, que tienen la misma probabilidad, un cuarto por el logaritmo en base 4 de 1 sobre un cuarto, que es 4, más 4 veces 4 símbolos que tienen la misma probabilidad, 1 sobre 16 por el logaritmo en base 4 de 1 sobre 16, 1 sobre 16 es simplemente el logaritmo de 16. ¿Por qué hemos hecho? Porque como todo está en base 4, esto nos va a salir tranquilamente 20 sobre 16. Esto es igual a 20 sobre 16. Aquí pueden poner un cuatrinix o unidades cuaternarias nada más, ¿no? Entonces aquí podemos poner unidades cuaternarias sobre 100. Ya está. Luego la longitud media. Para la longitud media observen igual los tres primeros que tienen la probabilidad de 4 sobre 16 tienen longitud 1. Los tres primeros y los cuatro últimos tienen longitud 2, ¿no? Entonces para la longitud media nosotros podríamos decir que es igual los tres primeros que tienen la misma probabilidad, un cuarto por 1, que es la longitud de sus códigos, más los otros 4 que tienen la misma probabilidad, 1 sobre 16 por 2, que es la longitud, ¿no? Entonces, operando, esto va a ser igual a 20 sobre 16. Entonces, como ustedes observan, la entropía es igual a la longitud media, entonces la eficiencia también en este caso era 100%. Ya está. Listo. Para 4. Decíamos, la pregunta nos decía que teníamos una fuente de 7 símbolos y cada uno tenía una probabilidad de un séptimo. Todos eran un séptimo. Encontrar un código compacto del alfabeto. Teníamos que utilizar
ser códigos Hoffman. Para el inciso A, cuando x era igual a 0,1 y para el inciso B, cuando x era igual a 0,1,2, ¿no? Con r igual a 3. Entonces, nos pedían eso. Entonces, teníamos que considerar aquí, en el caso, vamos a poner el inciso A. Cuando r es igual a 2, hemos dicho en el caso de r es igual a 2, no es necesario aplicar la relación, porque va a funcionar en todos los casos, par o impar, no hay problema. Pero si quieren ustedes hubieran aplicado. Aquí teníamos los símbolos, aquí teníamos sus probabilidades. Aquí vamos a hallar el código. Teníamos símbolo sub 1, además me decía que todos tenían un séptimo. Todos eran un séptimo. Símbolo 2, un séptimo. También me decía la pregunta que yo iba a tener 7 símbolos. Entonces los 7 símbolos iban a tener un séptimo. Un séptimo. Símbolo 4, un séptimo. Símbolo 5, un séptimo. Símbolo 6, un séptimo. Símbolo 7, un séptimo. Ya está. Ok, entonces íbamos a encontrar las fuentes deducidas. Obviamente, ustedes se dan cuenta, si yo voy a sumar estos dos, 1 más 1 son 2, eso se va a alinear aquí arriba. Entonces yo voy a tener aquí arriba 2 séptimos. Y voy a copiar los restantes, 1, 2, 3, 4, 5 séptimos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Para la siguiente fuente reducida, entonces yo iba a considerar igual estos dos. Entonces íbamos a considerar estos dos. Estos dos obviamente iban a venir ahí, porque 1 más 1 es 2. Entonces yo tenía 2 séptimos y luego tenía 2 séptimos. Ya está. Y copiaba los siguientes 3. Un séptimo, un séptimo, un séptimo. Ya está. Ok. Luego, nuevamente, para la siguiente fuente reducida, se iba a agarrar estos dos y iba a poner aquí. Esto era 2 séptimos, copio el siguiente 2 séptimos, y este que es 1 más 1, 2 séptimos, y finalmente copio un séptimo. Listo. Eso es lo que iba a tener. Ahora vamos a tener la cuarta fuente reducida. Si va a agarrar estos dos, 2 más 1, 3. Eso sí, sí, va a tener aquí arriba. Eso va a ser 3 séptimos. Luego va a tener 2 séptimos y 2 séptimos. Ya está. Y finalmente, para la última fuente reducida, igual iba a tener 2 más 2, 4, 4 séptimos y 3 séptimos. Ya está. Eso es Hoffman. Entonces aquí nosotros vamos a tener 0 y 1 porque hemos llegado a r igual a 2. Este 0 y vamos a copiar aquí. 0, 0, 0,
1 y este 1. Para el siguiente, este iba a ser 1, 0 y 1, 1. Y vamos a copiar el 0, 0 y el 0, 1. Entonces aquí vamos a tener 0, 0, 0, 1. Luego aquí teníamos 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y aquí va a quedar 1, 1. Ok, luego vamos a copiar aquí 0, 0, 0, 1, 1, 1. Este, no, este va a quedar de la siguiente forma. Este 0, 1 viene aquí. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ahora sí, aquí vienen estos tres. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Efectivamente. Ahora sí está bien. Y copiamos este 0, 0. Si va a venir por fin. Lo último va a quedar aquí. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Porque viene de ahí. Y luego desde esto vamos a copiar. Este es 1, 1. Luego iba a aparecer 1, 0, 0. Luego 1, 0, 1. Luego 0, 1, 0. Y finalmente 0, 1, 1. Eso es lo que iba a aparecer. Ya está. Ahora, para el inciso B, cuando R, para el B, cuando R es igual a 3. Cuando R es igual a 3, vamos a utilizar la ecuación. Decíamos, tenemos 7 símbolos, que es igual a 3 más 3 menos 1, 2 alfa. Entonces, con alfa 1, esto es 5. Con alfa 2, 2 por 2, 4 más 3, 7. Entonces, con alfa 2 igual. Con alfa 2 igual a. Y no necesitamos añadir. No necesitamos añadir ningún símbolo. Entonces, yo voy a tener la tablita de nuestros símbolos y nuestras probabilidades. Aquí está. Y aquí vamos a hallar el código. Y luego las fuentes deducidas. Entonces tengo símbolo 1, 1 sobre 7. Símbolo 2, 1 sobre 7. Símbolo 3, 1 sobre 7. Símbolo 4, 1 sobre 7. Símbolo 5, 1 sobre 7. Símbolo 6, 1 sobre 7. Símbolo 7, 1 sobre 7. Listo, eso es lo que nos pide. Ahora esto es mucho más sencillo porque tengo que tomar de 3 símbolos de acuerdo a R. Tengo que llegar hasta que me queden 3 símbolos. Entonces, la primera fuente deducida va a ser, evidentemente, 1 más 1 más 1 es 3. Entonces, voy ordenando para la primera fuente deducida. Esto va a ser 3 séptimos. Voy a copiar los restantes 4. Voy a tener un séptimo, un séptimo, un séptimo, un séptimo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, para la siguiente fuente deducida, yo voy a tomar estos últimos 3, que son 3 séptimos.
Entonces copio el primero y reorganizo. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es también 3 séptimos. Ese va a venir aquí. 3 séptimos. Aquí 1 séptimo. Listo. Ya he llegado a era igual a 3. Entonces vamos a empezar a retornar. Esto va a ser 0, 1, 2. Este 0 se mantiene. Este 1 viene aquí. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Este se mantiene. 2. Este 0 viene de aquí. 0, 0, 0, 1, 0, 2. Este se queda en 2. Este se queda en 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Listo. Ese es nuestro código compacto. Y con eso habríamos terminado la fila A. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Como ven, el examen era muy sencillo. Eso que lo estoy haciendo aquí en el ordenador, resolver los 4 ejercicios me ha llevado 1 hora, ¿no? En el ordenador, utilizando el Jam, es un poco más difícil, ¿no? Es lo que yo les decía el día de ayer, ¿no? El examen estaba preparado para 45 minutos, pero iban a tener más tiempo, ¿no? Ustedes. En el papel es mucho más fácil, ¿no? Para el tema de la fila B, los procedimientos son los mismos. Lo único que cambia eh, son los valores. Lo único que va a cambiar son los valores. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Como les decía, he subido el trabajo, subido, aquí está la resolución del segundo examen parcial, la fila B. En el caso de la fila B, como ustedes observan, la primera pregunta era igual la demostración, ¿no? Esta demostración de la inecuación de K, que ya la hemos visto, ¿no? Entonces que no era mayor problema. En el caso de la pregunta 2, teníamos el mismo procedimiento. Nos daban una fuente de 4 símbolos. Lo que variaba de la anterior fila eran las probabilidades. Las probabilidades. Nos pedían que construyamos el código correspondiente por Shannon considerando un código trinario ABC. Entonces igual íbamos a utilizar esta relación. L sub I es igual al logaritmo en base 3 de 1 sobre probabilidad sub I, que ya les había mencionado de dónde viene. Entonces, para el primero, para 0,2, su longitud era 2. Para el segundo, su longitud era 1. Para el tercero, su longitud 2. Para el cuarto, su longitud 1. Entonces, utilizando el árbol de codificación, decíamos, me pide que tenga longitud 1, tronco, me pide que pida longitud 1, tronco, y los otros dos, CA, CB, podría yo tener aquí, además CC, ¿no es cierto? Pero que no iba a utilizarlo, podría yo tener aquí CC, pero no iba a utilizarlo. Entonces luego decía, para el primer símbolo, longitud 2, CA, aquí está. Para el segundo símbolo, longitud 1, A. Para el tercer símbolo, longitud 2, CB. Y para el cuarto símbolo, longitud 1, B. ¿Listo? Ahí ya teníamos. Exactamente como hemos hecho.
Luego, para la pregunta 3. La pregunta 3, igual que en el anterior caso, me decía que utilice, que halle los códigos compactos con X01, X0123, calcular la eficiencia en ambos casos. Lo único que cambiaba eran las probabilidades. Aquí era un tercio, un noveno, 1 sobre 27. En el anterior caso era un cuarto y 1 sobre 16, entonces no había mucho problema. Para poder hacer todo, lo único que he hecho es poner un tercio como 9/27 y un noveno como 3 sobre 27 para poder sumar. Entonces yo igual utilicé Hoffman, agarraba estos dos, los últimos, y reordenaba. Como ven, se reordenaba. Agarraba estos dos, no era necesario reordenar, tenía 3 sobre 27. Como es binario, les decía, no es necesario aplicar esta fórmula, pero si ustedes aplican, siempre les va a igualar, no había mucho problema. Luego sumaba estos dos últimos y reordenaba. Iba a venir aquí. Sumaba estos dos últimos, no era necesario reordenar. Sumaba estos dos últimos, sí era necesario reordenar, teníamos aquí. Luego volvíamos, ¿no? Este es 0, 1, este 0 es 0, 0, 0, 1, el 1 copio. Este 1 vuelvo a copiar aquí, este 9/27 es 0, 0, pero este sí es 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y haciendo lo que hemos visto, nos salía esto. Luego, para el segundo caso, cuando era igual a 4, ahí aplicaba nuevamente la fórmula. 7 igual a 4 más 3. Con alfa 1, como ven, no era necesario ninguno de los dos agregar símbolos falsos, así que no teníamos ningún problema. Y ahora tomábamos de 4 en 4. 3 más 1, 4, 5, 6. 6 sobre 27 era necesario reordenar. Lo ponía ahí y me quedaban los 4 símbolos, ¿no? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 3 y el 2 se ponía 2, 0 y tenía el código compacto. Luego hallaba la entropía. En el caso todo de entropía binaria, aquí había que utilizar una calculadora. La entropía nos salía 2,2893. Aquí la longitud media también teníamos que multiplicar uno por uno porque las longitudes no eran las mismas, las probabilidades y las longitudes no eran las mismas. En el caso 1, para el caso 2, 2, para el caso 3, 3, para el caso 4, 4, para el otro 5 y así, ¿no? Entonces, ahí teníamos que multiplicar, ¿de acuerdo? La longitud media nos salía 2,4074 y la eficiencia nos debería salir 95%. En el segundo caso, cuando era cuarta, la entropía nos salía 1,1446 y la eficiencia nos salía 1,2222. Nos salía que la longitud media salía 1,22 y la eficiencia 93,5. Ya está. En el último caso es exactamente el mismo de la anterior fila. Entonces era el mismo que hemos obtenido en la anterior. La pregunta 1 y 4 eran las mismas en ambas filas. Solo variaba la pregunta 3 y la pregunta 2. Ya está. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, vamos a terminar la grabación.